Hola y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Tecno. En esta oportunidad vamos a hablar de los paquetes universales para Linux. Pero antes de empezar, como siempre los invito a darle me gusta a este video, a suscribirse al canal y darle a la campanita que me ayudan muchísimo a seguir creciendo y poder crear nuevos contenidos. Estamos cerquita del objetivo inicial que es llegar a los 1000 seguidores para poder ser partners de YouTube. Y si pueden y desean hacerlo, realizar una donación a través de PayPal o Mercado Pago en los enlaces que van a ver debajo de este mismo video, la descripción del mismo. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de los paquetes universales para los sistemas Linux, es decir, programas que podemos instalar en cualquier distribución sin importar cuál sea. Básicamente hay tres formatos de paquetes universales, vamos a hablar un poco de los tres, ver cuáles son sus características, sus ventajas y sus desventajas. Bien, primero que nada vamos a hablar de AppImage. AppImage es el paquete más, por mejor dicho, el formato más antiguo y también uno de los más versátiles. Ahora vamos a ver por qué. Lo que dije hace un ratito, la idea de los paquetes universales surge por un problema que tenemos los usuarios de Linux, o que teníamos generalmente, era que según el tipo de distribución que usáramos, podíamos instalar un programa o no, porque venían empaquetados distintos. Para quienes no son de Linux, es como que se hagan esta idea. Es como si un programa viniera empaquetado para poder ejecutarlo en Windows o en macOS. O lo usábamos en una, pero no servía para la otra. ¿Qué pasa? Que las ramas importantes de Linux, las de Debian y derivadas, Arch Linux y derivadas, bien, Red Hat y derivadas, tienen distintas formas de empaquetar los programas. Aunque sean los mismos programas, se empaquetan de manera distinta. Aunque hay aplicaciones para traducir o transformar los paquetes de un sistema a otro, la verdad es que a veces se hace muy complicado. Y también pasa con las versiones. De repente tienes una versión de un programa y sale una nueva que está muy buena, pero tu sistema no la soporta y tienes que esperar a actualizar tu sistema, en sistemas conservadores como en Debian, por ejemplo. O estás con Manjaro o Arch y que precisas una versión antigua de un sistema, de un programa para trabajar y no la conseguís. Bien, para eso nacieron los paquetes universales, para solucionar este problema, para que podamos instalar un programa independientemente de la distribución que estemos usando, incluso aunque tengamos ese mismo programa en otra versión. Bien, la paquetería universal tiene tres máximos exponentes, como les decía hoy, y vamos a empezar, como les decía, con AppImage. AppImage empezó como Clear, empezó a desarrollarse en 2004 aproximadamente, fue evolucionando hasta que en 2013 finalmente comenzó lo que conocemos como AppImage. AppImage tiene estas características que le hacen muy útil y muy versátil. Primero que nada, funciona de una manera muy simple, es un archivo único. O sea, se descarga el archivo, se le dan permisos de ejecución, ahora vamos a ver qué es eso, o sea, se le dice que es un ejecutable y se le hace doble clic, punto. Vamos a ver un ejemplo. Yo acá tengo uno que uso mucho, que es el Balena Etcher, que es una AppImage. Ven que es el nombre del archivo, .appimage. Se descarga el paquete desde el sitio web que quieran. Lo marcan como ejecutable solo una vez para que el sistema sepa que es ejecutable. Por ejemplo, aquí hago clic derecho, propiedades, y aquí en permisos ya está marcado, ¿ven? Permitir que el archivo se ejecute como un programa. También vamos a ver cómo hacerlo de la línea de comandos. Eso se lo voy a dejar en el enlace al artículo del sitio web de planetatecno.com.uy. Lo van a ver, como siempre, desde ahí. Lo marcamos como ejecutable, si ya está marcado mejor. Y si hacemos doble clic, van a ver que en este caso se va a abrir la aplicación Balena Etcher. No hay que hacer mucho más. ¿Qué ventaja nos da esto? No hay que instalar nada, ni desinstalar nada, ¿ven? Aquí se cargó Balena Etcher, que ¿qué es? Es un grabador de imágenes ISO para grabar imágenes en pendrives, ¿de acuerdo? Que es muy popular. Hay muchísimos programas, pero ven qué fácil que es, ¿no? Simplemente doble clic y el programa se ejecuta. O sea, no hay que instalar ni desinstalar nada. Solo se hace doble clic en el archivo AppImage y la aplicación se ejecuta. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene entonces? Que es un solo archivo, o sea, no hay dependencias que instalar, ni la compatibilidad, ni nada. No se precisa ser administrador para usarlo. Es decir, le damos permisos de ejecución, doble clic y lo usamos. No hay que usar sudo ni ser administrador para configurarlo. No se instala ni se desinstala nada y funciona en cualquier distribución prácticamente. Como siempre les muestro, aquí está la página web de AppImage, donde nos muestra las características, nos dice en qué distribuciones madre funciona y en todas sus derivadas. Tenemos declaraciones de Linus Torvalds, ¿de acuerdo? De Edir Horn, de Mark Sutherland, el presidente y dueño de Canonical. Bien, aquí nos explica un poco cómo funciona.
simplemente se descarga, se hace ejecutable, como les mostré hoy, se puede hacer también desde la línea de comandos, y se ejecuta. Funciona muy fácilmente, es seguro y es muy rápido, al no querer requerir ninguna instalación y siempre es software libre. Vamos a ver que tenemos algunas tiendas en línea para descargar, por ejemplo appimage.github.io. Aquí tenemos por categorías para bajar aplicaciones. Hay algunas muy populares, está OnlyOffice, está LibreOffice, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos ver que productividad, si vamos a esta tienda, tenemos varias para descargar, como pueden ver. Carnet, que es una agenda que usamos mucho en mi casa, también mi esposa la usa para tener un blog de notas, perdón, para poder sincronizar con el celular, con nuestro equipo, etcétera. Viene un pequeño blog de notas de apuntes y así podríamos seguir. También tenemos otro sitio que es appimagehub.com que nos muestra también, como verán, categorías de aplicaciones para descargar. Juegos, educación, oficina, etcétera. Estos dos sitios van a estar, por supuesto, marcados en el artículo de mi sitio web, planetatecno.com.uy. Recuerden que todos estos programas que ven acá, es solo hacer doble clic y se ejecutan. Ya está, no hay que instalar nada. Que eso está muy bueno, nos ahorra mucho trabajo. ¿De acuerdo? Así que para resumir AppImage, podemos decir, para que se entienda bien, que la ventaja es que es un solo archivo que se descarga, no hay dependencias ni nada, que no había que ser administrador. Es muy fácil para quien viene de Windows a Mac, porque es bajar el archivo y usarlo, no hay mayor problema. Y funciona casi en cualquier distro, como les decía. ¿Desventajas? Bueno, yo diría que hay dos desventajas capaz, pero las dos son solucionables. La primera es que la mayoría de las aplicaciones se consiguen en tiendas en línea, pero en estas propias tiendas hay, valga la redundancia, programas que son tiendas para instalar aplicaciones. Hay algunas distros como Nitrux que trabajan justamente con AppImage. En su tienda tienen las AppImage, ¿de acuerdo? Pero por lo general se descargan de las tiendas o de cualquier sitio web que tenga un archivo AppImage. Y la otra desventaja, que es muy fácil de solucionar, es que la falta de integración al sistema. Es decir, como son ejecutables, en realidad no se aparecen en el menú de inicio ni nada. Pero esto, por lo menos en las distribuciones basadas en Debian, se puede solucionar de una manera muy fácil. Vamos a nuestro gestor de paquetes. Yo por lo pronto uso Synaptic. Voy a mostrar el escritorio acá para que sea más fácil. Y buscamos en Synaptic AppImage y nos va a aparecer esto. AppImage Launcher. ¿Qué es el AppImage Launcher? Lo que hace es justamente eso que decía que nos faltaba. Nos integra las AppImage, los archivos de AppImage en el sistema. Básicamente lo que hace es colocarlos en el menú de inicio. ¿De acuerdo? Lo integra al sistema. Podemos instalar y desinstalar ese acceso al menú de inicio. Es simplemente eso. ¿Sabes? Lo que hace que esté más integrado en nuestro sistema operativo. Recuerden, AppImage Launcher es la aplicación y nos muestra un menú contextual en el que nos permite agregar, o sea que si hacemos clic derecho en este, por ejemplo, nos agregaría un menú contextual en el que dice que nos permite agregarlo al menú de inicio o no, ¿de acuerdo? O quitarlo del menú de inicio. Así que esas son las características de este empaquetado universal, AppImage, que a mí personalmente me gusta mucho por lo simple, sobre todo cuando quiero llevar programas de un equipo a otro, porque no tengo que hacer nada. Son archivos que se ejecutan automáticamente en el que no tengo que instalar nada más. Es ideal para llevar muchos programas en un pendrive y ejecutarlo en cualquier distribución Linux sin mayor problema. Tenemos otros dos formatos universales, un poco más modernos, que son Snap y Flatpak. Vamos a hablar primero de Snap. Snap es un tipo de paquetería universal, o sea, para usar en cualquier distribución, que fue creado por Canonical. Canonical, para que se hagan una idea quienes no conocen, es la empresa creadora de Ubuntu, ¿de acuerdo? Así que Snap es un formato nativo de Ubuntu, pero que se puede usar en varias distribuciones. Esto se instala, es decir, requiere dependencias y archivos adicionales. Son paquetes bastante pesados, son más grandes que los paquetes comunes, lo que tiene como ventaja que podemos instalar distintas versiones. Y otra ventaja es que se ejecutan de forma aislada, es decir, se ejecutan de forma aparte del sistema, no interfieren con el resto del sistema operativo, no generan conflictos, dependencias, etc. ¿Cómo funcionan los snaps? Es muy importante saberlo. Primero se carga lo que se llama el demonio, o sea, un pequeño programita que se queda en la memoria RAM, que se llama snapd. O sea, precisamos que un pequeño programita se ejecute en la memoria RAM, o sea que consume un poquito de memoria. Después vamos a nuestra tienda y podemos instalar paquetes Snap.
¿De acuerdo? A cualquier tienda de nuestra distro, la mayoría de las distros que usan la Genome Store o la de KDE nos permiten instalar o podemos instalar de la línea de comando. ¿De acuerdo? O podemos ir a la tienda en línea, que es la de Snapcraft, aquí la vamos a ver, que es la tienda para Linux. En Snapcraft no solo nos muestran, bueno, algunas de las empresas que lo usan, no solo nos muestra cómo instalar, sino también cómo configurar nuestro sistema para que se puedan instalar. Bien, acá tenemos snaps, bien, para ver algunas recomendadas, etcétera. ¿Qué ventajas tiene Snap, el tipo de paquetería Snap? Primero que ya para lo que es sistema de Ubuntu y derivados, viene totalmente integrado. Recuerden que se puede instalar también en muchas otras distribuciones. Trae muchos programas de empresas conocidas. Vieron que lo que les mostraba al principio de la página de Snap, muchas empresas grandes se apoyan, como Spotify, Google, Microsoft, se apoyan en Snap por ser de Canonical, por ser de Ubuntu, y es como un estándar, ¿de acuerdo? Así que muchas empresas conocidas publican sus aplicaciones en formato Snap. De hecho, Mozilla, la creadora de Firefox, distribuye Firefox en Ubuntu en paquete Snap directamente, que es una de las cosas medias polémicas que ha pasado con Ubuntu hace poco. Ventaja de esto, de los paquetes Snap, como les dije, están integrados en Ubuntu, muchos programas conocidos, son fáciles de instalar porque a través de cualquier tienda que tenga Snap habilitado lo podemos ir agregando. Tiene versiones más actuales generalmente del software, es decir, no importa la versión de Ubuntu que usemos, podemos instalar la última versión de Spotify, la última versión de muchos programas que se pueden instalar sin problema, incluso junto con lo que yo estaba instalado como paquetería. Bien, otra ventaja es que se integra al sistema, o sea, aparece en el menú de inicio, trata de copiar los temas y demás. ¿Qué desventajas tiene? Primero que consume más memoria, al tener que instalar un demonio, un snapd que se instala en la memoria RAM, consume más memoria. Además depende de systemd, es decir, que el sistema operativo que usemos, la distro Linux, tiene que utilizar el gestor de inicio llamado systemd, que muchas lo tienen, pero no todas las distribuciones lo aprueban. Por ejemplo, MX Linux inicia sin systemd y otras por un tema de que no todos están de acuerdo con cómo funciona este gestor de arranque, ocupa mucho del sistema, ¿bien? Pero snapd depende de él. Tiene algunos problemas de integración, sobre todo a veces con algunos temas y demás, no se integra perfectamente. Y de permisos, a veces hay defectos con algunos permisos de las aplicaciones, no corren bien o no pueden abrir archivos, por ejemplo. Son todas cosas que se están corrigiendo, pero para el usuario del día a día es un poco molesto. Otra cosa muy importante es que son paquetes más pesados que los Dev estándar o que de otras distribuciones porque al ser aislados necesitan cargar las librerías. Por ejemplo, si estoy usando, y esto es un ejemplo cualquiera, estoy utilizando, por ejemplo, Genome Boxes, que es para máquinas virtuales, y estoy usando la versión del sistema, carga las librerías. Pero si estoy utilizando la versión de Snap y es más moderna, carga todas las librerías de Genome, las últimas, para funcionar, lo que hace que sean paquetes más pesados. Y lo más discutido es que los Snap están centralizados. La única tienda disponible es de Canonical. O sea, si yo creo un Snap y lo quiero publicar, tengo que sí o sí publicarlo en la tienda de Canonical, en la Snapcraft Store, la que estamos viendo por aquí. Si no, no funcionan. Lo cual es muy discutido porque en definitiva es un paquete que se supone que es universal, pero Canonical lo quiere administrar y quiere ser la dueña, entre comillas, del lugar, lo cual genera muchas discusiones y muchas distribuciones derivadas incluso de Ubuntu no usan Snap. Tal vez el caso más emblemático es Linux Mint, que no usa Snap en las distribuciones directamente. Algunos detalles, bueno, la página de Snapcraft se pueden instalar en línea y los podemos agregar a las tiendas. ¿Cómo hacemos esto? Si tenemos Genome Software, por ejemplo, vamos a poner snapd por aquí y van a ver que en la tienda de Genome tenemos extensiones, tanto para la tienda de KDE, que es Discover, como para la tienda de Genome, que son extensiones para poder instalar como les decía, los paquetes en NAP en nuestra tienda. Por ejemplo, Genome Software. Lo buscamos. Y van a ver, yo en mi caso no lo utilizo, como podrán ver, utilizo otro que es Flatpak. Pero aquí tenemos Genome Software y la extensión para poder trabajar con snaps. ¿De acuerdo? Así que si instalamos esto, va a leer y va a poder trabajar con snaps en nuestra tienda. Bien, siempre recuerden que hay que tener systemd instalado. Y el último formato universal de paquetes, y el que más fuerza ha ganado,
es Flatpak. ¿Qué es Flatpak? Es un formato que también se hizo popular entre 2013 y 2014 y fue iniciado por la gente de Red Hat, o popularizado por la gente de Red Hat. Se dio a conocer mucho por Fedora, pero es un paquete universal, un tipo de paquetería universal que se usa muchísimo actualmente. Lo van a ver en la tienda FlatHub, pero muchas distribuciones utilizan el formato Flatpak. ¿Qué características tiene este formato? Como les decía, fue creado en principio por la gente de Red Hat, requiere dependencias y archivos. ¿Qué significa esto? Que se instalan y se integran al sistema y se ejecuta, al igual que los snap, de forma aislada, es decir, no comparte librerías ni nada, ejecuta todo en un espacio aislado de memoria. En ese sentido es muy parecido a Snap. Como funciona, les decía, es aislado, comparte librerías, se puede instalar como los Snap de una tienda online o de nuestra tienda local, el Genome Store o el Discovery Store o el Discover Store. ¿Qué ventajas tiene Flatpak, por ejemplo, frente a Snap? Primero, se integran al sistema, se pueden descargar instaladores, muchos temas. Por ejemplo, Mint es un ejemplo típico. Cuando descargamos un Flatpak, porque Mint los integra, ya descarga el tema correspondiente para que se vea igual que el resto de las aplicaciones. Hay mucho software y muy actualizado, se utiliza incluso más que los Snap, porque muchos desarrolladores trabajan con Flatpak por la libertad que nos ofrece. ¿Qué libertad es esa que ofrece? Que no es centralizado. Cualquiera puede crear un repositorio de aplicaciones Flatpak y compartirlo. Aunque hay repositorios muy grandes como son FlatHub y otros, puede haber tantos repositorios como se deseen y podemos agregarlos sin ningún problema. Eso de no ser centralizados nos da la posibilidad justamente de tener mucha más libertad a la hora de crear y de compartir el software, y es por eso que muchas distribuciones y desarrolladores apoyan este formato. Hoy le hablaba de Snap y de Linux Mint. Bueno, Flatpak lo mismo. Flatpak está directamente integrado en la tienda de Linux Mint, con la tienda de FlatHub, con el repositorio de FlatHub. O sea, podemos instalar directamente el paquete FlatHub. MX Linux también ya viene con Flatpak y con el repositorio de FlatHub integrado. Tal es el caso también del respin que siempre les muestro yo, que tengo en mi canal, que es Planeta Tecno S y Planeta Tecno S Estudiantes. Ya viene con el repositorio Flatpak y los FlatHub instalados y configurados. Otra ventaja con respecto a Snap, sobre todo, es que no carga ningún demonio en memoria. Es decir, no consumen más memoria los programas en Flatpak que los comunes. Otra cosa es que no inician tan lento como los Snap. Un detalle que no desarrollé mucho los Snap anteriormente fue que demoran mucho en iniciar. Y es una de las grandes quejas de los usuarios, la gran demora, que están mejorando, en iniciar los paquetes Snap. En Flatpak no pasa eso. Demoran un poco la primera vez porque se configuran, pero luego inician casi igual que las aplicaciones comunes y eso está muy bueno. No necesita de systemd, a diferencia de Snap, es decir, con cualquier gestor de arranque, Flatpak inicia porque no carga ningún demonio en memoria. Muchas distros, como les dije, como Mint, como MX y muchas más, lo integran por defecto en sus tiendas de software. Y es mucho más fácil modificar permisos porque tiene aplicaciones para hacerlo, como por ejemplo la propia aplicación de Flatpak, que es Flatseal, que nos permite modificar los permisos en cada una de las aplicaciones. Como les decía, podemos agregarlo a nuestras tiendas. Ven que aquí en Genome Software tenemos una extensión que es Genome Software Plugin Flatpak. ¿De acuerdo? Nos permite instalar Flatpaks en nuestra tienda de software, y tanto para Genome como para la tienda Discover de KDE. Esas son las ventajas. Algunas de las desventajas son que los paquetes son muy pesados. Hay programas que pueden ocupar hasta 1 GB, programas chicos. Pero eso solo es la primera vez. ¿Por qué? Porque carga todas las librerías del programa para que se corra aislado sin problemas. Luego, cuando instalamos otros, las librerías se pueden compartir entre los Flatpak. ¿Qué significa? Que si instalo una aplicación de Genome que me carga 1 GB de librerías, que es un montón, cuando instale otra de Genome con la misma versión, no las vuelve a cargar. O sea, entre Flatpak puede compartir librerías. Bien. La otra a veces es la integración con el sistema, pero al poder descargar temas, como por ejemplo el Mint, eso se soluciona automáticamente. Como datos le paso que el principal repositorio es FlatHub, que es aquí, que nos muestra cómo configurarlo, acá lo van a ver, y eso está muy bueno, cómo configurarlo para diferentes distribuciones, ¿ven? Aquí nos muestra en cada distribución cómo configurarlo.
Elementary, por ejemplo, es un caso interesante porque tiene su propio repositorio de Flatpak, no solo el de FlatHub, el de aquí, sino que tiene un repositorio propio de aplicaciones. Y hay muchísimos ejemplos, como ven aquí, un montón de distribuciones en las que podemos configurar Flatpak. Y tenemos la tienda de FlatHub, donde tenemos un montón, por ejemplo, navegar las aplicaciones de programas muy buenos e interesantes. Aquí está FlatSeal, que es para manejar los permisos, pero van a encontrar de todo un poco y muy actualizado. Por ejemplo, yo aquí utilizo varias aplicaciones, algunas no las puedo mencionar bien, para que no se enoje YouTube. Y tenemos, como les puedo mostrar, muchas aplicaciones en formato Flatpak, que en mi caso utilizo mucho para trabajar. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que les quería mostrar, los tres tipos de formatos universales, que son API Mesh, Snap y Flatpak. Para hacerlo resumido, vamos a hablar un poquito de cómo trabajan los tres para dar una idea más general para poder terminar con el tema. Básicamente tenemos lo siguiente, lo vamos a ver en esta pequeña presentación un poquito improvisada para que puedan ver. Paquetes universales. API Mesh, que es el más antiguo, es un único archivo, no hay que instalar ni desinstalar nada, o sea, no necesita ningún tipo de instalación. Funciona con un doble clic, o sea, marcando como ejecutable el programa, si no está marcado, hacemos doble clic y arranca el programa. Un defectito sería que no se integra por defecto, pero es algo que podemos agregar, por ejemplo, en Debian con el API Mesh Launcher, que configura la integración por lo menos con el menú de inicio. Ahora bien, Snap, el formato de Canonical de la gente de Ubuntu, se carga en memoria, así que consume más memoria, carga el demonio snapd en la memoria RAM, necesita sí o sí systemd para funcionar, si no, no trabaja. Sí requiere instalación, pero se integra mejor al sistema, al menú inicio y a los temas. Es muy lento al iniciar, aunque se está mejorando bastante en estas últimas versiones. Es imponente lo que demora para cargar algunos programas, se nota mucho ese problema. Tiene mucho software oficial de empresas grandes, como de Google, de Microsoft, bien, ese tipo de empresas. A veces tiene una mala integración, aunque se está solucionando. Y lo peor de todo es que está centralizado por Canonical. ¿Qué significa? Solo hay una tienda de la que se pueden instalar y es la tienda Snapcraft de Canonical. Ningún desarrollador puede instalar de forma independiente, sino que todos caen. Si creas un paquete Snap, tenés que subirlo a la tienda de Canonical, lo cual está bastante mal y es muy criticado por muchos usuarios y por muchos desarrolladores. Y el último que vimos fue Flatpak, desarrollado por Red Hat. También necesita una instalación y se integra muy bien al sistema. No es centralizado, una gran ventaja. Puede haber tantos repositorios de Flatpak como se quieran y se pueden instalar todos en nuestra distribución, en nuestro sistema sin ningún problema. Los paquetes en principio son muy grandes, ocupan mucho, pero luego a medida que instalamos aplicaciones, esas dependencias de esos paquetes que instalamos se pueden compartir entre un programa y otro, lo que hace que se achique drásticamente. Les pongo un ejemplo. Yo instalé la primera aplicación, que fue Genome Box, y me instaló todo Genome 43 y me ocupó un giga y pico, un disparate. Pero cuando instalé la segunda que usaba Genome, me ocupó unos 100, menos de 100 megas, una aplicación grande, ¿de acuerdo? Porque ya compartían librerías. Hay mucho software y muy actualizado disponible, lo cual está bueno, como muchas distribuciones lo apoyan. Red Hat, Fedora, Mint, MX, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos desarrolladores, hay mucho software cada vez más y muy actualizado. Se pueden modificar permisos, que está bueno. Un tema de las snaps es que no es fácil modificar los permisos del todo. Y con aplicaciones propias de Flatpak, como FlatSeal, que les hablaba recién, permite modificar cada permiso de cada programa. Si va a acceder al disco, se accede a la red, se accede a la configuración de sonido, etcétera. Es muy personalizable en ese aspecto. Así que redondeando, estos son los tres tipos de paquetes universales. Si quieren saber por qué me decanto, yo generalmente utilizo Flatpak en mis sistemas por un tema de la configuración, de facilidad, y cuando quiero llevar algo portable uso API Mesh. Me guardo los archivos, los pongo en un pendrive y sé que los uso en cualquier distribución. O sea que para mi sistema instalado uso Flatpak. Por un tema de compatibilidad, de aplicaciones actualizadas, no es lento, no ocupa demasiada más memoria que un programa común.
me anda todo bien, así que utilizo Flatpak, además hay mucho software. Y AppImage cuando quiero llevarme programas rapidito o tener un grupito de programas pronto para trabajar en un pendrive, por ejemplo, y arranco con otra computadora con Linux. Snap, por mi parte, no lo utilizo, pero no lo critico ni lo descarto. Tiene mucho software interesante, está apoyado por Canonical, o sea que para Ubuntu y derivadas es genial. Y depende de los gustos de cada uno. Muchas distribuciones, por ejemplo, el caso de Solino OS, en este sentido muy abierta. Ya viene con Snap y Flatpak en la tienda pronto para usar y bien configurado para usar AppImage. Es decir, son formatos universales. Yo no creo que haya que descartar ninguno, sino que cada uno tiene que usar el que más le convenga y más le sirva. ¿De acuerdo? Para gustos los colores, como dice el refrán, y así que en esto hay mucho de personal. Yo quería mostrarles un poco eso así cómo funcionaban. Espero haber cumplido un poco con ese objetivo, que les haya gustado este video. Si es así, como siempre, denle me gusta, suscríbanse al canal y denle a la campanita para ayudarme a seguir creciendo y generar nuevo contenido. Y si pueden hacerlo y lo desean, realizar una donación a través de PayPal o Mercado Pago, como les digo siempre, en los enlaces que van a ver en la descripción de este mismo video. Mil gracias nuevamente por compartir este espacio y nos vemos en la próxima entrega de Planeta Tecno.